¿Alguna vez has pensado que hay pecados en tu vida que ni siquiera puedes ver, pero que están ahí, silenciosos, ocultos, actuando como raíces invisibles que te alejan de Dios sin que lo notes? Y si te dijera que Dios tiene un poder extraordinario, un secreto espiritual que muy pocos conocen, capaz de salvarte de esos pecados ocultos que operan en lo más profundo de tu alma, sin que siquiera seas consciente de ellos, y que hoy podría revelarte cómo liberarte de ellos para siempre? Sí, tal vez crees que ya conoces tus fallos, tus debilidades, tus luchas, pero la realidad es que existen pecados escondidos, disfrazados de hábitos, de pensamientos normales, de reacciones automáticas que has aprendido a justificar, pero que, silenciosamente, están erosionando tu fe, drenando tu fuerza espiritual y limitando el propósito glorioso que Dios tiene para ti. Hoy, en este estudio profundo, voy a revelarte lo que el Espíritu Santo me mostró acerca de esos pecados invisibles, de cómo actúan, de por qué a veces no puedes verlos, y, lo más importante, de cómo Dios, en su infinita gracia, trabaja incansablemente para salvarte de ellos, aún antes de que tú los identifiques. Reflexiona un momento conmigo. ¿Cuántas veces has hecho cosas de las que después te arrepientes, pero en el momento ni siquiera percibiste que eran pecado? ¿Cuántas veces has herido a alguien? ¿Has fallado en obedecer a Dios? ¿O has seguido un camino que parecía bueno, pero que en realidad te alejó de su voluntad? ¿Y qué pasa con esos patrones que heredaste? Esas ideas que abrazaste, esas heridas que nunca sanaste y que te empujan a repetir errores sin darte cuenta. Hoy vamos a hablar de eso, pero no para que te sientas culpable, sino para que descubras que Dios te ama tanto, que incluso está trabajando en lo que no ves, en lo que ni siquiera sabes que necesitas cambiar. Porque su amor no es superficial, es profundo, es total, es transformador. Quiero que sepas que en este video hay un mensaje que puede cambiar radicalmente tu forma de entender la gracia de Dios, tu lucha contra el pecado y la manera en la que enfrentas la vida cristiana. Lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos puede liberarte de cargas que llevas sin darte cuenta, de yugos invisibles, de cadenas espirituales que han limitado tu crecimiento. Hay un poder oculto en el actuar de Dios. Él no solo te perdona los pecados que confiesas, sino que te limpia y te guarda de pecados que aún no puedes ver. Eso es gracia, y eso es lo que hoy quiero que descubras. Voy a ser muy claro contigo. La penúltima enseñanza de este estudio será especialmente reveladora. Puede contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición que lleva mucho tiempo retenida en tu vida y que no has recibido porque hay algo en ti que todavía no has visto ni has entregado a Dios. 1. El clamor de David. Líbrame de los que me son ocultos. Uno de los pasajes más profundos y reveladores sobre la existencia de pecados que no logramos ver se encuentra en la oración de David, en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey, el poeta, el adorador, el guerrero. Él mismo reconocía que su percepción era limitada, que aunque amaba profundamente a Dios, había dentro de sí errores, pecados, transgresiones que no podía ver, que se escapaban de su entendimiento. Y aquí comienza una de las revelaciones más importantes sobre la gracia divina. No somos plenamente conscientes de nuestra condición pecaminosa. Nuestra visión espiritual es parcial, empañada, limitada. El pecado, desde la caída en Edén, no solo corrompió nuestra voluntad y nuestro corazón, sino que también oscureció nuestra capacidad de reconocer el mal en nosotros mismos. Por eso David ora. ¿Quién podrá entender? Es una pregunta retórica que desnuda la incapacidad humana de evaluarse correctamente, pero no termina en la desesperanza.
sino que sigue con una súplica llena de confianza. Líbrame de los que me son ocultos. Este es el primer gran principio que debes comprender en este viaje espiritual. Hay pecados en tu vida que tú no ves, pero que Dios sí ve, y Él, en su amor, trabaja para salvarte de ellos. David no se conforma con el autoanálisis, ni con la introspección superficial. Él sabe que necesita una intervención divina, una obra de salvación que va más allá de su propia percepción. ¿Y qué clase de pecados son estos ocultos? No hablamos aquí solo de pecados secretos, aquellos que escondemos de los demás, sino de pecados ocultos a nosotros mismos, actitudes, pensamientos, intenciones, motivaciones que, aunque están presentes, no las reconocemos como pecaminosas. Puede ser la soberbia disfrazada de seguridad, la envidia disfrazada de admiración, la lujuria disfrazada de afecto, la avaricia disfrazada de prudencia financiera, la idolatría escondida detrás de un amor desordenado por el trabajo, por los hijos, por la reputación. Estos pecados ocultos son los más peligrosos, porque al no ser reconocidos, no son confesados ni tratados, y por lo tanto, operan silenciosamente, moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones, y alejándonos del propósito de Dios. La Escritura es contundente en esto. Jeremías 17:9 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí se nos revela que nuestro propio corazón es capaz de engañarnos, de disfrazar el mal, de justificar lo injustificable, de hacer que lo incorrecto parezca correcto. Es por eso que la oración de David en el Salmo 139, 23-24 es tan necesaria. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David no confía en su propio diagnóstico, sino que se rinde al examen divino. Este es el lugar donde comienza la obra salvadora de Dios respecto a los pecados que no ves. Cuando reconoces humildemente que no puedes confiar en tu propia percepción y abres tu alma al escrutinio amoroso de Dios. El segundo aspecto que debemos destacar es que la salvación de Dios es más amplia y profunda que la simple remisión de los pecados confesados. Dios no solo perdona cuando confesamos, Él también salva y purifica en los niveles más profundos de nuestra alma, en esos lugares que aún no hemos identificado. Esto se refleja en 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No dice solo de los pecados confesados, o solo de los pecados conscientes, sino de todo pecado. Dios, en su omnisciencia y amor, está comprometido con tu santificación completa, incluso en las áreas que hoy desconoces. Piensa en esto. Mientras tú duermes, mientras vives tu rutina diaria, mientras crees que todo está en orden, el Espíritu Santo está obrando en lo profundo de tu ser, confrontando, revelando, purificando aspectos de tu carácter, de tu temperamento, de tu mente que aún no has visto. Dios está trabajando activamente para salvarte de ti mismo. Este proceso es continuo, no ocurre de una vez, ni es siempre doloroso, pero es constante. Por eso, el apóstol Pablo escribe en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que Él, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra es la transformación completa de tu vida, la purificación no solo de lo evidente, sino también de lo oculto, de lo profundo, de lo que ni siquiera has sospechado. Y aquí entra en juego otro elemento fundamental: la acción disciplinaria de Dios. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces, cuando enfrentamos pruebas, dificultades, frustraciones inexplicables,
es posible que Dios esté usando esas circunstancias para hacernos ver pecados que estaban ocultos. Las crisis tienen ese poder revelador. Sacan a la luz lo que estaba escondido. Cuando todo marcha bien, es fácil mantener apariencias y convencernos de que no hay nada que cambiar. Pero cuando enfrentamos el sufrimiento, la pérdida, la traición, la enfermedad, entonces emergen reacciones, pensamientos, deseos que nunca habíamos visto en nosotros mismos. Y es allí donde Dios actúa, revelando lo oculto, salvando de lo que no sabíamos que nos estaba destruyendo. Por eso, el salmista dice en el Salmo 119:67, «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra». La humillación, la crisis, la disciplina de Dios son herramientas de amor, instrumentos de salvación que nos confrontan con lo que no queríamos o no podíamos ver. Finalmente, es importante subrayar que esta obra de salvación respecto a los pecados ocultos requiere de ti una actitud de humildad y de apertura constante. No puedes acercarte a Dios con la presunción de que ya lo sabes todo, de que ya has vencido todo, de que no queda nada más que purificar. La vida cristiana es un camino progresivo, una peregrinación continua hacia la santidad, una rendición permanente ante el Dios que conoce las profundidades del alma. Por eso, la oración diaria de tu corazón debe ser como la de David. Señor, líbrame de los que me son ocultos, examíname, guíame. Cuando asumes esa postura, abres la puerta para que Dios te salve de pecados que ni siquiera imaginabas que estaban ahí, y así puedas crecer, madurar y experimentar una libertad más plena, una comunión más íntima, una vida más abundante. Porque finalmente esa es la meta de Dios. No solo perdonarte, sino transformarte completamente, liberarte de todo lo que te ata, incluso de aquello que no logras ver. Por eso, quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video. No te distraigas, no te adelantes, no te pierdas ni un solo segundo de este viaje espiritual que el Espíritu Santo quiere que hagamos juntos. Y ahora, antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy especial, algo que te conectará más con este estudio y te comprometerá con lo que Dios quiere hablarte hoy. Escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Esa frase es mucho más que un comentario. Es tu declaración pública de que deseas esa paz profunda que solo Cristo puede darte, la paz que solo se experimenta cuando te rindes a su guía y dejas que Él revele y sane también aquello que tú no puedes ver. Además, te animo a que le des me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan. Tal vez haya alguien ahora mismo, atrapado en un pecado que ni siquiera sabe que tiene, que necesita escuchar esta enseñanza, y gracias a tu me gusta, ese mensaje puede llegar a su vida y transformarla. Quiero felicitarte por eso, por ser parte de esta comunidad espiritual que entiende la importancia de compartir, de edificar, de propagar la palabra de Dios a través de cada acción, por pequeña que parezca. Y te invito también a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Cada suscripción no es solo un número, es un alma que se une a esta familia espiritual, que camina junto a nosotros, que crece en la fe, que se fortalece en el conocimiento de la palabra. Aquí, muchas personas encuentran apoyo espiritual, sobre todo aquellos que no tienen una iglesia cerca, que se sienten solos, que necesitan orientación y consuelo. Por eso, antes de cada estudio, animamos a todos a escribir paz en Cristo, porque esa paz es el fundamento sobre el cual Dios comienza a revelar y sanar esos pecados ocultos que nos lastiman y que nos alejan de la plenitud que Él diseñó para nuestra vida. Así que, ahora sí, respira profundo, abre tu mente, abre tu corazón, porque vamos a comenzar este viaje espiritual que te mostrará cómo Dios te salva de los pecados que no ves, cómo su gracia te protege, cómo su espíritu te guía y
Cómo su amor te transforma incluso en esas áreas de tu vida que ni siquiera sabes que necesitan ser transformadas. 2. La ceguera espiritual. Cómo el pecado oscurece la percepción y cómo Dios nos rescata de esa oscuridad. El ser humano, desde la caída en el Edén, no solo heredó una inclinación natural al pecado, sino que también sufre las consecuencias de una ceguera espiritual, una incapacidad innata para ver con claridad la realidad de su propio corazón y la profundidad de su necesidad de salvación. El apóstol Pablo describe esta condición con extrema claridad en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí se nos revela un principio espiritual determinante. La ceguera espiritual no es simplemente una falta de información, sino un estado de incapacidad, una oscuridad profunda que afecta el entendimiento humano. Aunque Pablo habla específicamente de los incrédulos, debemos reconocer que esta ceguera, en distintas medidas, también afecta a los creyentes, impidiéndoles muchas veces reconocer áreas de pecado que permanecen ocultas, justificaciones engañosas que bloquean la transformación y hábitos destructivos que se perpetúan bajo el disfraz de normalidad. El pecado no solo es una acción o una actitud, sino que es una fuerza espiritual que oscurece, que confunde, que distorsiona. Es una niebla que impide ver con nitidez lo que Dios ve con absoluta claridad. Jesús mismo denunció este fenómeno en su enseñanza en Mateo 7:3-5, cuando dijo: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este pasaje no es solo un llamado a la humildad en el juicio de los demás. Es una advertencia seria sobre la tendencia humana a no percibir sus propias faltas mientras se mantiene hipersensible a las faltas ajenas. La viga representa esos pecados profundamente arraigados, ocultos a nuestra vista, pero evidentes a los ojos de Dios. Y es precisamente en este contexto de ceguera espiritual donde se manifiesta de manera gloriosa la obra salvadora de Dios. Porque no es el hombre quien, en su propio esfuerzo, logra abrir sus ojos y salir de la oscuridad, sino que es Dios quien, en su misericordia, irrumpe en la tiniebla con la luz de su verdad y rescata a la persona de su autoengaño. Isaías 42:6-7 profetiza acerca de la misión del Mesías. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Jesucristo vino precisamente para traer luz a quienes viven en la oscuridad de sus pecados ocultos, para romper los grilletes del autoengaño, para abrir los ojos a la verdad. En Juan 9 encontramos una de las ilustraciones más poderosas de este principio: la sanación del ciego de nacimiento. Aquel hombre vivía en absoluta oscuridad, dependiendo de otros para sobrevivir, sin haber visto jamás la luz. Jesús se acerca, escupe en tierra, hace lodo, lo unge en los ojos y le dice: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». El hombre obedece y vuelve viendo. Este milagro físico es, en sí mismo, una parábola de lo que ocurre espiritualmente cuando Dios salva a una persona de los pecados que no ve. No es el esfuerzo del ciego lo que le devuelve la vista, sino la acción soberana de Cristo, el toque divino, la intervención que rompe la ceguera. Y lo más asombroso de esta historia es que, al final, Jesús confronta a los fariseos, quienes, a pesar de tener ojos físicos, permanecían ciegos espiritualmente. Él les dice: «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece». Juan 9:41. Aquí está una verdad clave. El mayor peligro no es la ceguera en sí, sino la negación de esa ceguera.
Cuando una persona niega que puede estar equivocada, que puede estar engañada, que puede estar pecando sin saberlo, se blinda ante la obra salvadora de Dios. Por eso, la salvación de los pecados que no vemos comienza con la humildad de reconocer que necesitamos ser iluminados, que no lo sabemos todo, que somos susceptibles al engaño, que dependemos completamente de la gracia de Dios para ser guiados a la verdad. El salmista lo expresa con claridad en el Salmo 119:18. Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Es un clamor que debemos hacer constantemente. Señor, abre mis ojos. Muéstrame lo que no veo. Líbrame de mí mismo. Otro aspecto fundamental es entender que la luz de Dios no solo revela, sino que también transforma. No se trata solo de que Dios te muestre que hay pecado en ti que no ves, sino que te capacita, mediante su Espíritu, para vencerlo, para dejarlo, para vivir en libertad. Efesios 5:13-14 dice: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí se nos muestra que la luz de Cristo despierta, levanta, alumbra, transforma. La salvación de los pecados que no ves no es solo un diagnóstico, sino una liberación. No es solo que Dios te diga, mira este pecado, sino que también te diga, levántate, vive en mi luz. Ya no tienes que seguir preso en la oscuridad. Es esencial comprender que, en este proceso, Dios no actúa de manera violenta, no fuerza la apertura de los ojos espirituales, sino que con paciencia y amor nos invita a caminar hacia la luz, a salir de la sombra, a abrazar la verdad. Jesús lo expresó así en Juan 3:20-21. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz. Aquí se nos muestra que venir a la luz es una decisión que requiere valentía y humildad, porque implica exponerse, reconocer que hay cosas en nosotros que necesitan ser confrontadas, que hay pecados que necesitan ser revelados. Pero la recompensa de esta exposición es inmensa: la libertad, la purificación, la vida plena en Cristo. Por tanto, la obra salvadora de Dios en relación con los pecados que no ves es una acción de amor que ilumina tu oscuridad, que rompe tu ceguera, que te conduce de la sombra a la luz admirable de Cristo. Y es fundamental que, en tu caminar espiritual, adoptes siempre esta actitud: la disposición a ser confrontado por la luz de Dios, a dejar que Él te muestre lo que tú no ves, a permitir que su palabra y su espíritu sean el espejo que refleja tu verdadera condición. Santiago 1:23-25 compara la palabra de Dios con un espejo que revela quiénes somos en realidad. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, será bienaventurado en lo que hace. Este mirar atentamente es una actitud de profunda humildad espiritual. Es acercarte a la palabra no para justificarte, sino para ser confrontado y transformado. Es decir, Señor, háblame, muéstrame lo que no veo, líbrame de mis cegueras, guíame en tu luz. Solo así podrás experimentar esa salvación completa, esa libertad total, esa transformación profunda que Dios anhela obrar en ti. Porque no hay mayor esclavitud que la del que está preso en su propia ceguera sin saberlo. Y no hay mayor libertad que la de aquel cuyos ojos han sido abiertos por la luz de Cristo. 3. El pecado que se esconde en lo cotidiano, cuando lo normal se convierte en un obstáculo espiritual. Una de las maneras más sutiles en las que el pecado se oculta en nuestra vida es disfrazándose de normalidad. No siempre se manifiesta como un acto escandaloso,
ni como un pecado deliberado que transgrede abiertamente los mandamientos de Dios. Muchas veces, el pecado que no vemos está en nuestros hábitos diarios, en las rutinas que hemos aprendido, en los pensamientos que consideramos naturales y en actitudes que hemos normalizado a lo largo de los años. Jesús lo denunció claramente cuando dijo en Marcos 7:8, «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Aquí Jesús confronta a los fariseos, quienes bajo la apariencia de piedad y obediencia habían convertido sus tradiciones en reglas absolutas, desplazando el corazón de la ley de Dios. Ellos no veían pecado en su proceder. Al contrario, creían estar actuando correctamente. Pero Jesús revela que esas tradiciones, al volverse absolutas, se transformaron en pecado oculto, un desvío sutil, una desviación peligrosa, una forma de autosuficiencia espiritual que reemplaza la obediencia genuina. Esto también ocurre con nosotros. Muchas veces justificamos ciertos comportamientos bajo la idea de que así soy yo, siempre lo he hecho así, o todo el mundo lo hace. Pero lo que hemos normalizado puede ser, en realidad, un pecado que se ha disfrazado de costumbre. Por ejemplo, esa crítica constante hacia los demás que justificamos como franqueza, o ese rencor silencioso que disfrazamos de memoria justa, o esa indiferencia hacia el sufrimiento ajeno que llamamos prudencia. Pequeñas actitudes, profundamente arraigadas, que han echado raíces en el alma y que, sin darnos cuenta, nos apartan de la sensibilidad espiritual y de la comunión con Dios. El apóstol Pablo habla de esto cuando exhorta en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra clave aquí es conforméis. Significa amoldarse, adaptarse, asumir como propio un molde externo. El mundo establece ciertos patrones, ciertas formas de pensar, de hablar, de vivir, y, si no somos intencionales, terminamos adoptándolos sin cuestionarlos, sin discernir si son o no conformes a la voluntad de Dios. De ahí la necesidad urgente de que nuestra mente sea renovada por el Espíritu Santo, para poder discernir, para poder ver lo que no vemos, para que esos pecados ocultos, disfrazados de costumbres o de cultura, sean expuestos y podamos ser liberados de ellos. Pero sé que quizás, mientras escuchas esto, puedes estar pensando, yo he intentado cambiar, he intentado mejorar, pero hay cosas en mí que no logro identificar o de las que no consigo liberarme. Quiero hablarte de corazón a corazón, en este momento. Si estás luchando con pecados recurrentes, con vicios que te tienen atrapado, con hábitos que sabes que te alejan de Dios, pero que no logras romper, quiero que sepas que no estás solo. Yo también estuve allí, durante más de 10 años. Viví atado a pecados y vicios que me parecían imposibles de vencer. No era que no quisiera cambiar, no era que no orara, no era que no buscara a Dios, pero había cadenas invisibles que me sujetaban, que me hacían tropezar una y otra vez, y que alimentaban un ciclo doloroso de culpa y frustración. Pero hubo un momento decisivo en mi vida, un punto de quiebre en el que Dios me mostró que no tenía que luchar solo, que no tenía que seguir escondiendo mis luchas, ni pretendiendo que podía con mis propias fuerzas. Fue entonces cuando descubrí un paso a paso espiritual, una serie de acciones, de hábitos, de decisiones que, con la ayuda del Espíritu Santo, me llevaron a experimentar una libertad que nunca antes había conocido. Y hoy, con toda humildad y amor, quiero compartir ese mismo proceso contigo. Por eso te invito a que hagas algo muy sencillo pero profundamente transformador. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te he dejado un video especial donde te explico con detalles el paso a paso que me ayudó a romper esas cadenas después de más de una década de estar atado, y cómo tú también puedes comenzar ese mismo camino de libertad.
quiero que entiendas algo muy importante. No tienes que seguir luchando solo. Dios no te ha dejado para que enfrentes tus pecados ocultos en soledad. Él ha provisto su espíritu, su palabra, su iglesia, y también herramientas como este contenido que te estoy ofreciendo, para que puedas ser fortalecido, acompañado y guiado en tu proceso de transformación. No se trata de una fórmula mágica, ni de una solución instantánea. Es un camino de gracia, de rendición, de confianza, de disciplina espiritual, que puede marcar un antes y un después en tu vida, como lo hizo en la mía. Por eso, si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, si sabes que hay cosas en ti que no logras ver con claridad, pero que intuyes que están ahí, limitando tu relación con Dios, no dejes pasar esta oportunidad. Dios te está llamando en este momento a dar un paso de valentía, de humildad, de búsqueda sincera. No tienes que hacerlo perfecto. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón y decir, Señor, muéstrame, líbrame, transfórmame. Y yo estaré allí, en ese video que te he dejado en el primer comentario, compartiendo contigo desde mi experiencia, orando por ti, guiándote con las mismas verdades bíblicas que me ayudaron a experimentar esa libertad gloriosa que ahora disfruto. Recuerda, la peor esclavitud es aquella que ni siquiera reconocemos, y la mayor libertad es la que viene cuando Dios nos salva de lo que no vemos. Este es tu momento, esta es tu oportunidad. Y ahora, con tu permiso, vamos a continuar con este estudio, porque aún hay más enseñanzas poderosas que el Espíritu Santo quiere revelarte sobre cómo Dios te salva de esos pecados que no ves. En la siguiente parte exploraremos cómo la confesión y el arrepentimiento son caminos esenciales para que Dios exponga y sane esas áreas ocultas de tu vida. Así que respira hondo, mantente atento, abre tu espíritu y seguimos adelante. 4. El poder de la confesión. Cuando la verdad revelada se convierte en el inicio de la libertad, una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para ser salvos de los pecados que no vemos es la confesión. Pero no me refiero solo a la confesión de aquellos pecados que ya reconocemos y de los que somos conscientes, sino también de la disposición espiritual de presentarnos ante Dios y decir, Señor, muéstrame lo que aún no veo. Estoy dispuesto a confesar y a renunciar a todo aquello que me separa de ti, aunque todavía no lo haya descubierto. La confesión es, en esencia, un acto de humildad y dependencia. Es admitir que somos limitados, que podemos estar equivocados, que hay rincones oscuros en nuestra alma donde aún se esconde el pecado, disfrazado, agazapado, operando sin que lo percibamos. La Escritura es clara en cuanto al poder transformador de la confesión. En Proverbios 28:13 leemos, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Este pasaje muestra dos caminos, el del que encubre y el del que confiesa. El primero, aunque crea que oculta bien su pecado, aunque piense que nadie lo ve, aunque incluso él mismo no sea consciente de todo lo que hay en su corazón, finalmente se estanca, no prospera, no avanza espiritualmente. Pero el que confiesa y se aparta, el que se entrega a la luz, el que se expone a la verdad, alcanza misericordia. Este principio es vital cuando hablamos de los pecados que no vemos, porque aunque por definición no los percibimos, podemos y debemos cultivar una actitud permanente de confesión abierta ante Dios, una disposición continua a ser examinados, revelados y purificados. David, después de ser confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé, escribió una de las confesiones más conmovedoras de toda la Biblia, el Salmo 51. En el versículo 6, David reconoce una verdad esencial. He aquí, tú amas,
La verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad. No solo la verdad que se proclama públicamente, sino la verdad en lo íntimo, la verdad en lo más profundo del corazón, donde nadie más ve, donde solo Dios puede penetrar. Cuando Dios permite que ciertos pecados ocultos salgan a la luz, no es para humillarnos o destruirnos, sino para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos. Por eso, en el mismo Salmo, David clama: purifícame, límpiame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Bebe 7:10. Este clamor revela el deseo genuino de que la confesión no sea un mero trámite religioso, sino una experiencia profunda de transformación interior, de renovación, de liberación. La confesión, entonces, es mucho más que un reconocimiento verbal de errores. Es un acto espiritual de rendición. Es decirle a Dios: te entrego mi alma entera, incluso lo que no alcanzo a ver, incluso aquello de lo que aún no soy consciente. Cuando adoptamos esta actitud, Dios responde con misericordia y poder. Lo que estaba oculto es expuesto, no para condenarnos, sino para liberarnos. El apóstol Juan lo dice de manera contundente en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay una promesa preciosa: perdón y limpieza. No solo se trata del perdón que absuelve, sino también de la limpieza que purifica, que elimina la mancha, que sana la raíz, que transforma desde lo profundo. Y esto es esencial cuando hablamos de los pecados que no vemos. Porque incluso aquellos que no logramos identificar o comprender plenamente, pueden ser objeto de la limpieza divina cuando nos presentamos ante Dios con un corazón sincero y contrito. La confesión nos posiciona en un estado de humildad continua. Nos impide caer en la arrogancia espiritual de pensar que ya hemos alcanzado la perfección o que no queda nada en nosotros que necesite ser transformado. El apóstol Pablo, uno de los hombres más santos y usados por Dios en la historia de la Iglesia, confesaba en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esta actitud es la que debemos abrazar, la de un peregrino en proceso, la de un discípulo en formación, la de un pecador redimido que sigue dependiendo de la gracia de Dios cada día. La confesión también nos protege de la autojustificación, ese mecanismo humano tan común mediante el cual justificamos nuestras acciones, minimizamos nuestros errores o desplazamos la responsabilidad a otros. Cuando alguien no cultiva una vida de confesión, corre el riesgo de blindarse ante la verdad, de endurecer su corazón, de vivir una fe superficial en la que se conforma con no cometer pecados escandalosos, pero permanece atado a pecados ocultos, silenciosos, destructivos. Jesús advirtió sobre esto en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18:9-14. El fariseo, lleno de autosuficiencia, se presentó ante Dios con una lista de virtudes y buenas obras, convencido de su justicia. Mientras tanto, el publicano, consciente de su necesidad, solo atinó a decir: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluye: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí se revela un principio espiritual poderoso. No es el que aparenta estar limpio quien es justificado, sino el que se reconoce pecador y se entrega a la misericordia de Dios. La confesión, entonces, es el camino a la justificación, a la sanidad, a la transformación. Pero es necesario aclarar que esta confesión debe ser, en primer lugar, ante Dios. Aunque en ciertos casos también puede ser saludable confesar pecados a personas de confianza, como parte de un proceso de rendición y rendición de cuentas. La confesión esencial es aquella que se hace en lo secreto, en la intimidad de la oración, en el altar personal. Jesús instruyó en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es allí,
en ese espacio sagrado donde ocurre la verdadera confesión, la que brota de un corazón quebrantado, la que no busca aprobación ni reconocimiento, sino transformación. Y Dios responde a esa confesión con gracia, con perdón, con restauración. Además, la confesión tiene un efecto liberador. Cuando confesamos, rompemos el poder del pecado sobre nuestra vida. Lo que estaba oculto, operando en las sombras, pierde su fuerza cuando es expuesto a la luz de la verdad. El salmista lo expresa en el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí se revela la dinámica espiritual. Confesión. Perdón. No hay pecado tan oculto, tan profundo, tan enraizado, que no pueda ser perdonado y limpiado cuando es confesado sinceramente ante Dios. Por tanto, si queremos ser salvos de los pecados, que no vemos, necesitamos cultivar una vida de confesión constante, de exposición voluntaria ante Dios, de apertura espiritual. Es como el salmista que ora en el Salmo 139. Examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Es permitir que Dios nos sondee, nos explore, nos revele lo que aún no vemos, para que podamos confesarlo y, así, ser salvos, liberados, transformados. La confesión no es señal de debilidad, es señal de fortaleza espiritual, de madurez, de sabiduría. El necio encubre, el sabio confiesa, el orgulloso niega, el humilde se rinde. Que podamos ser de aquellos que se presentan cada día ante Dios diciendo, aquí estoy, muéstrame lo que no veo, líbrame de los que me son ocultos, y crea en mí un corazón limpio. Porque así, día tras día, Dios nos salvará de los pecados que no vemos, nos hará más semejantes a Cristo y nos conducirá por el camino eterno. 5. La disciplina divina. Cuando Dios usa la prueba para revelar y salvarnos de lo que no vemos. Una de las manifestaciones más sublimes y al mismo tiempo más incomprendidas de la gracia de Dios es su disciplina amorosa. A menudo, en nuestra naturaleza humana, tendemos a asociar las pruebas, los fracasos y las dificultades con castigos, olvidando que muchas veces son instrumentos divinos de revelación y de salvación, especialmente respecto a los pecados que no logramos ver por nosotros mismos. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, lo expresa de manera contundente, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Este versículo es profundamente transformador. Nos muestra que la disciplina de Dios no es un acto de ira, sino una manifestación de amor. No es un castigo vengativo, sino una herramienta redentora, un proceso mediante el cual Dios trabaja en las áreas ocultas de nuestra vida, revelando, confrontando y sanando pecados que, de otro modo, permanecerían arraigados en nosotros, creciendo en silencio y produciendo muerte espiritual. La disciplina es, por tanto, un acto de salvación. El escritor de Hebreos continúa diciendo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vepo 7. Este pasaje nos enseña que la disciplina no solo es inevitable, sino necesaria. Así como un buen padre corrige a su hijo para protegerlo de peligros que el niño aún no logra comprender, así también Dios, en su infinita sabiduría, permite circunstancias difíciles en nuestra vida para confrontarnos con pecados ocultos, para enseñarnos obediencia y para formarnos en santidad. El versículo 10 de este mismo capítulo lo afirma claramente. Pero Él para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La meta de la disciplina es la santidad. Una vida apartada del pecado, alineada con el carácter de Cristo, plenamente rendida a la voluntad de Dios.
Es importante entender que muchas veces esos pecados que no vemos no son expuestos mediante un sermón o un consejo, sino a través de las pruebas. Cuando todo marcha bien, cuando no enfrentamos resistencia ni dificultad, es fácil mantenernos en la superficialidad espiritual, sin detenernos a examinar las motivaciones de nuestro corazón o las raíces ocultas de nuestro comportamiento. Pero cuando Dios permite una crisis, una pérdida, un fracaso, un sufrimiento inesperado, entonces somos forzados a mirar hacia adentro, a cuestionarnos, a reconocer actitudes, pensamientos o deseos que estaban allí, escondidos, sin ser confrontados. Job es un ejemplo paradigmático de este proceso. Al comienzo de su historia, Job es descrito como un hombre íntegro y temeroso de Dios. Sin embargo, al atravesar la intensa prueba que Dios permitió, la pérdida de sus bienes, de su familia, de su salud, emergieron en él preguntas, reclamos y una comprensión más profunda de su propia fragilidad y limitación. Al final del proceso, Job confiesa con humildad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. Este es uno de los testimonios más poderosos de la Escritura sobre cómo Dios, mediante la prueba, revela lo que está oculto, salva de lo que no se ve y produce una transformación profunda en el corazón. Job no había cometido un pecado específico que justificara su sufrimiento, pero en medio de la prueba se encontró con aspectos de su ser que necesitaban ser rendidos, purificados, transformados. Así también actúa Dios con nosotros. La disciplina divina puede venir en forma de un fracaso profesional que quiebra nuestra autosuficiencia, o en una enfermedad que nos confronta con nuestra vulnerabilidad, o en una relación rota que saca a la luz nuestra dureza de corazón, o en la frustración de un sueño que revela nuestra idolatría. Cada prueba es, en manos de Dios, una oportunidad para ver lo que antes no veíamos, para ser sanados de lo que antes ni siquiera sabíamos que nos estaba enfermando. Por eso, Santiago exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2-3. El gozo en la prueba no es un gozo masoquista, sino la alegría de saber que Dios está trabajando en nosotros, puliéndonos, refinándonos, liberándonos de toda escoria que nos impide reflejar su gloria. La disciplina divina también cumple la función de redirigir nuestro camino. Cuando nos desviamos, cuando nos acercamos peligrosamente al abismo, cuando comenzamos a justificar actitudes que nos alejan de Dios, muchas veces Él permite obstáculos, fracasos o frustraciones, como un modo de llamarnos la atención, de hacernos detenernos y reconsiderar el rumbo. David lo expresa en el Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La humillación en este contexto no es un fin en sí mismo, sino un medio para provocar un giro, una vuelta a la obediencia, una restauración de la comunión con Dios. Por eso, la disciplina divina no debe ser temida ni resistida, sino acogida con gratitud y humildad. Proverbios 3:11-12 nos aconseja: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí se nos recuerda que el castigo, la corrección, la disciplina, son señales del amor de Dios, expresiones de su compromiso con nuestra santificación y con nuestra salvación integral. Es necesario subrayar que la disciplina divina no siempre es una consecuencia directa de un pecado específico, sino que puede ser una herramienta preventiva, formativa, protectora. A veces Dios permite ciertas pruebas no porque hayamos pecado abiertamente, sino porque sabe que hay en nosotros tendencias, inclinaciones,
vulnerabilidades que si no son corregidas, nos conducirán a pecados mayores. La disciplina, en ese sentido, es una gracia preventiva, un acto de amor que nos salva de nosotros mismos. Pensemos en Pedro. Jesús, conociendo la fragilidad de su carácter, le advirtió: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Pedro, lleno de confianza en sí mismo, aseguró que nunca negaría al Señor, pero como Jesús había anticipado, Pedro cayó. Sin embargo, esa caída fue parte de la disciplina divina. Un proceso doloroso pero necesario que quebró la autosuficiencia de Pedro y lo preparó para ser el líder humilde y valiente que más tarde pastorearía la iglesia. Después de su restauración, Pedro pudo escribir con autoridad: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. La disciplina divina, entonces, es un llamado a la humildad, a la dependencia, a la rendición. Cuando la aceptamos, cuando nos dejamos moldear por ella, cuando permitimos que Dios nos revele y nos salve de los pecados que no vemos, experimentamos una libertad, una madurez y una plenitud espiritual que no podríamos alcanzar de otro modo. Por tanto, cuando enfrentes pruebas, cuando experimentes disciplina, no te resistas, no te quejes, no te amargues. Ora como el salmista: Examina mis caminos, oh Señor, purifícame, líbrame de mis pecados ocultos. Así, cada prueba será una oportunidad de salvación, cada disciplina un acto de amor, y cada proceso difícil una plataforma para experimentar más profundamente la gracia transformadora de Dios. 6. La importancia espiritual de apoyar y compartir. La verdad. ¿Por qué dar me gusta a este video? Es un acto de fe y obediencia. Cuando hablamos de la vida cristiana, muchas veces nos centramos en las grandes decisiones: cambiar de vida, perdonar, amar a los enemigos, servir en la iglesia, pero olvidamos que la fe verdadera se vive también en los pequeños gestos cotidianos, en esos actos aparentemente sencillos que, aunque puedan parecer insignificantes, tienen un impacto eterno. Y uno de esos gestos, hoy, en este espacio digital en el que nos encontramos, es tan simple como dar me gusta a este video. Puede que en este momento pienses: ¿qué tiene que ver eso con mi fe, con mi vida espiritual, con mi relación con Dios? Permíteme explicártelo con argumentos profundamente bíblicos y lógicos que estoy seguro tocarán tu corazón. Primero, recordemos una verdad central de nuestra fe. La palabra de Dios debe ser proclamada a todas las naciones. Debe ser extendida, compartida, multiplicada. Jesús fue categórico cuando dijo en Marcos 16:15: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este mandato no es solo para misioneros que cruzan océanos o pastores que predican desde púlpitos. Este mandato es para cada creyente, en su contexto, en su generación, con los recursos que tiene a su alcance. Hoy, en este tiempo histórico, Dios nos ha dado una herramienta poderosa para cumplir esa misión: las plataformas digitales como YouTube. Cada vez que das me gusta a un video como este, no solo expresas tu aprecio por el contenido, sino que haces algo mucho más importante. Contribuyes a que el algoritmo de esta plataforma recomiende este mensaje a más personas, muchas de 1900, las cuales jamás entrarían en una iglesia, nunca abrirían una Biblia, pero que, gracias a tu simple gesto, pueden escuchar una palabra de vida, de esperanza, de transformación. ¿Ves el poder de esta acción? En Mateo 5, 14, 16, Jesús dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy, una de esas buenas obras puede ser justamente apoyar, difundir, compartir el mensaje de Dios en los espacios donde las personas están.
en Internet, en las redes, en los canales de comunicación actuales. Dar me gusta no es solo una expresión personal, es una manera concreta de permitir que tu luz brille, de hacer que este mensaje llegue a aquellos que viven en oscuridad, atrapados en pecados que ni siquiera saben que tienen, necesitados de la verdad que tú hoy estás recibiendo. Además, recuerda que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Claro, dar me gusta no es la única obra de la fe, pero sí puede ser un pequeño fruto de tu compromiso, una expresión externa de lo que Dios está haciendo internamente en ti. Piénsalo de este modo. Si este mensaje te está edificando, si está hablando a tu alma, si te está confrontando o consolando, ¿no sería coherente con tu fe hacer lo que esté en tus manos para que otros también puedan recibirlo? Sería como el apóstol Andrés, que después de conocer a Jesús, fue y trajo a su hermano Simón. Juan 1:41-42. Andrés no escribió un libro, no predicó en el templo, pero hizo algo sencillo y decisivo. Llevó a otro a los pies de Cristo. Dar me gusta es, en cierta medida, eso. Una forma sencilla de abrir caminos para que otros encuentren al Señor, para que otros sean confrontados y transformados por la palabra. Además, este acto expresa también tu gratitud. En la Biblia, la gratitud no es solo una emoción, sino una acción. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solo uno volvió a darle gracias, postrándose a sus pies. Lucas 17:11-19. Y Jesús se sorprendió. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El que volvió lo hizo porque entendió que la gratitud se expresa. Así también, si este video está siendo una bendición para ti, si está sanando, aclarando, fortaleciendo tu vida, expresa tu gratitud con ese simple me gusta, que se convierte en un testimonio público de que este contenido es valioso, de que merece ser visto, de que puede bendecir a otros. Por otro lado, dar me gusta también es un acto de unidad espiritual. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo. 1 Corintios 12:12. Lo que uno hace afecta a todos, lo que uno deja de hacer también. Cuando apoyas este contenido, cuando te sumas con tu gesto de aprobación, estás fortaleciendo a esta comunidad. Estás diciendo, yo también soy parte de esta misión. Yo también respaldo este mensaje. Es un acto de comunión, de colaboración, de edificación mutua. Además, en tiempos como estos, donde la verdad de Dios es atacada, relativizada y reemplazada por filosofías vacías, cada gesto de apoyo a la proclamación fiel de la palabra es una declaración de resistencia, de fidelidad, de amor a la verdad. Dar me gusta es, en este sentido, un acto profético, es decirle al mundo, al sistema, al algoritmo: esta es la verdad que merece ser difundida. Este es el mensaje que quiero que más personas escuchen. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando das me gusta, cuando compartes, cuando te involucras, estás diciendo, sin palabras, pero con hechos: yo tampoco me avergüenzo, yo también creo en el poder de este mensaje. Por último, permíteme llevarte a una reflexión más personal. ¿Cuántos mensajes en Internet reciben millones de me gusta por promover valores contrarios a la palabra de Dios? Videos vacíos, superficiales, incluso destructivos. Y sin embargo, las personas los impulsan, los aplauden, los difunden. Mientras tanto, mensajes como este, que promueven la santidad, la transformación, la libertad en Cristo, muchas veces pasan desapercibidos, no por falta de calidad o de verdad, sino por falta de personas dispuestas a apoyarlos con acciones concretas. Tú puedes romper esa tendencia. Tú puedes ser de los que no solo consumen contenido, sino que lo impulsan, lo respaldan, lo extienden. Tú puedes ser de los que no se limitan a ser espectadores pasivos, sino que se convierten en colaboradores activos en la extensión del reino de Dios en el mundo digital.
Por todo esto quiero animarte, desde lo más profundo de mi corazón, pastoral, a que no dejes pasar la oportunidad de dar me gusta a este video. Hazlo como un acto de fe, como una expresión de gratitud, como una contribución a la misión, como un gesto de unidad, como una declaración de fidelidad a la verdad. Hazlo sabiendo que ese simple clic puede abrir la puerta a una cadena de bendición, puede hacer que alguien en algún lugar del mundo se cruce con este mensaje, sea confrontado por la palabra y comience un proceso de transformación que tal vez cambie su vida para siempre. Recuerda las palabras de Jesús. Él, que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Este es un muy poco que en las manos de Dios puede convertirse en mucho. No lo subestimes. Cada gesto cuenta, cada acción suma, cada testimonio edifica. Hoy tienes la oportunidad de que tu me gusta sea una semilla de vida, de esperanza y de transformación en medio de un mundo que tanto necesita de la luz del Evangelio. 7. La obra silenciosa del Espíritu Santo. Cuando Dios transforma lo que ni siquiera sabemos que necesita ser transformado, una de las verdades más sublimes y, a la vez, más misteriosas de la fe cristiana es que Dios está obrando en nosotros, continuamente, incluso en áreas que ni siquiera somos capaces de identificar. Esto es parte de la grandeza de su amor y de la suficiencia de su gracia. No se limita a actuar solo donde nosotros pedimos o entendemos, sino que opera de manera silenciosa y eficaz en lo más profundo de nuestro ser, incluso en los lugares donde nuestra conciencia todavía no ha puesto luz. El apóstol Pablo lo expresa maravillosamente en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este versículo revela un principio transformador. Dios no solo nos ordena hacer su voluntad, sino que Él mismo, por medio de su Espíritu, produce en nosotros el querer, el deseo, la inclinación, la disposición, y también el hacer, la acción, la capacidad de llevarlo a cabo. Esto implica que, muchas veces, Dios está obrando en niveles que ni siquiera podemos percibir conscientemente. Está transformando deseos, quebrantando orgullos, suavizando durezas, sembrando anhelos de santidad donde antes había indiferencia o resistencia. Esta obra silenciosa del Espíritu Santo es esencial en el proceso de salvación de los pecados que no vemos. Mientras nuestra mente está ocupada con los problemas del día a día, mientras luchamos con los pecados evidentes que reconocemos, el Espíritu de Dios está descendiendo a los sótanos del alma, a esos lugares oscuros, a esas estructuras ocultas que hemos construido a lo largo de los años, y que determinan mucho de nuestro comportamiento sin que lo sepamos. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo escudriña todo, aún lo más profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. ¿Cuánto más escudriñará también las profundidades de nuestra alma? Él conoce mejor que nosotros mismos las motivaciones que nos mueven, los temores que nos paralizan, las heridas que nos condicionan, las mentiras que creemos, y trabaja silenciosamente para desmontar esas estructuras tóxicas y reemplazarlas por la verdad y la libertad. Este proceso es muchas veces imperceptible, como el crecimiento de una semilla bajo tierra que ocurre antes de que brote la planta a la superficie. Así también la obra del Espíritu sucede en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Jesús utilizó esta imagen en Marcos 4:26-27. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo, es clave para entender la manera en que Dios nos salva de los pecados que no vemos. Mientras seguimos nuestra rutina, mientras dormimos o nos ocupamos de las cosas cotidianas, Dios sigue obrando, sigue purificando, sigue moldeando. Este proceso silencioso es también una expresión de la paciencia divina.
Dios sabe que no podemos soportar que se nos revele todo de una vez. Si en este momento Él nos mostrara toda la corrupción, todas las debilidades, todas las áreas que necesitan ser transformadas, probablemente quedaríamos aplastados, paralizados por la culpa o el miedo. Por eso, en su sabiduría, Dios nos revela gradualmente aquello que necesitamos confrontar, mientras sigue obrando silenciosa y constantemente en todo lo demás. Jesús lo explicó con otra imagen en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. La limpieza es un proceso continuo de poda, de purificación, de eliminación de aquello que impide un mayor crecimiento. Y muchas veces, Dios comienza esta limpieza sin que siquiera seamos conscientes de lo que está eliminando. Simplemente, un día nos damos cuenta de que ya no reaccionamos como antes, que ya no nos afectan ciertas tentaciones, que hemos perdido el gusto por ciertos pecados o hábitos que antes nos dominaban. Este es uno de los mayores testimonios de la obra silenciosa del Espíritu. El cambio ocurre sin que hayamos hecho un esfuerzo consciente, porque ha sido Dios quien, en su amor, ha estado trabajando en nosotros. Este proceso también explica por qué a veces sentimos que Dios nos está desarmando, que está removiendo fundamentos sobre los que habíamos construido nuestra identidad o nuestra seguridad, sin que logremos entender del todo lo que está ocurriendo. Pero en realidad, Él nos está salvando de pecados ocultos, de dependencias insanas, de ídolos disfrazados, de mentiras que nos limitaban. El profeta Ezequiel lo anunció con palabras poderosas: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Ezequiel 36:26. Este quitar y dar es una obra divina que, en gran parte, sucede sin que la provoquemos conscientemente, como un acto soberano de Dios que decide regenerarnos desde dentro, salvándonos de pecados que ni siquiera habíamos detectado. Esta transformación silenciosa es también una protección. ¿Cuántas veces Dios ha evitado que caigamos en pecados destructivos porque, en secreto, estaba fortaleciendo nuestra fe, sensibilizando nuestra conciencia, corrigiendo nuestros impulsos? Es probable que nunca lleguemos a saber cuántas veces Dios nos ha salvado de pecados invisibles que, de no haber sido por su intervención silenciosa, habrían destruido nuestras vidas. El apóstol Judas lo expresa de forma gloriosa en su doxología: «Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría». Judas 1:24. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, incluso cuando no somos conscientes de los peligros que nos rodean o de las inclinaciones pecaminosas que habitan en nosotros. Esta obra silenciosa también requiere de nuestra cooperación, aunque no siempre sepamos en detalle lo que Dios está haciendo. Nuestra parte es mantenernos en comunión con Él, abrirnos cada día a su presencia, cultivar una vida de oración, de meditación en la palabra, de obediencia humilde. Como dijo Pablo en Gálatas 5:16, «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Andar en el Espíritu es en gran parte una disposición continua de rendición. Permitir que el Espíritu Santo tenga libertad de actuar en nosotros, de moldearnos, de transformarnos, aún en esas áreas que no alcanzamos a identificar. Por eso, la vida cristiana es un camino de confianza profunda. Sabemos que Dios está obrando, aunque no siempre entendamos cómo. Sabemos que nos está salvando, aunque no siempre percibamos de qué. Esto nos lleva a vivir con una actitud de gratitud permanente. Cada día, al despertar, podemos dar gracias no solo por las bendiciones evidentes, sino también por esas obras invisibles de gracia que Dios está realizando en nosotros, por las cuales estamos siendo protegidos, purificados, transformados.
El salmista lo expresa en palabras de alabanza en el Salmo 121, 7, 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este guardar incluye no solo la protección externa, sino también la preservación interior. El proceso continuo mediante el cual Dios nos salva, día tras día, de pecados que ni siquiera hemos llegado a ver. Así es nuestro Dios, fiel, amoroso, paciente, trabajando en silencio, transformándonos desde dentro, llevándonos paso a paso hacia la plenitud de Cristo. Que este conocimiento nos lleve a descansar en su gracia, a confiar en su obra, a rendirnos cada día diciendo, Señor, aunque no vea todo lo que haces, confío en que lo que haces en mí es para mi bien, para mi salvación, para tu gloria. 8. La intercesión de Cristo. La obra continua de Jesús a favor nuestro, incluso cuando ignoramos nuestras propias faltas. Si hay un aspecto de la obra de salvación que llena de consuelo, esperanza y asombro al creyente, es saber que Jesucristo mismo intercede continuamente por nosotros ante el Padre, aún en aquellos momentos en que no somos plenamente conscientes de nuestras debilidades o pecados ocultos. La carta a los Hebreos lo declara con una claridad poderosa, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Esta afirmación nos revela dos verdades fundamentales para nuestra meditación en este momento. Primero, que la salvación que Cristo ofrece es perpetua, continua, completa. No es una acción que sucedió una sola vez en el pasado, sino una obra viva, dinámica, que sigue desarrollándose día a día, mientras avanzamos en nuestro peregrinaje espiritual. Y segundo, que una parte esencial de esa salvación continua es la intercesión permanente de Cristo. Él vive siempre para interceder por nosotros. Esto significa que, incluso ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, Cristo está ante el trono del Padre, presentando su sacrificio perfecto a tu favor, cubriendo tus pecados, protegiéndote, abogando por ti. Esta verdad es especialmente relevante en relación a los pecados que no vemos, porque si bien es nuestra responsabilidad crecer en discernimiento, en sensibilidad espiritual, en confesión y arrepentimiento, sabemos que nunca alcanzaremos en esta vida una comprensión total de nuestra propia pecaminosidad. Pablo lo reconocía en 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí el apóstol admite que, aunque en su conciencia no encuentra motivo de condena, sabe que eso no significa que esté exento de culpa, pues su percepción es limitada, y el juicio perfecto corresponde solo a Dios. Por eso necesitamos con urgencia y humildad la intercesión de Cristo. La obra intercesora de Jesús no depende de nuestra perfección, ni de nuestra conciencia plena de todo pecado, sino de su amor incondicional y de su obediencia perfecta. Él, como sumo sacerdote eterno, presenta ante el Padre el valor de su sacrificio, asegurando así nuestra aceptación, nuestra protección y nuestra salvación completa. El apóstol Juan lo expresa con ternura y firmeza en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí aparece una de las imágenes más conmovedoras de la obra de Cristo. El abogado, el que nos defiende, el que presenta argumentos a nuestro favor, el que sostiene nuestra causa, incluso, y especialmente, cuando nosotros no somos capaces de comprender la magnitud de nuestras faltas. Este ministerio intercesor es una expresión suprema de la gracia divina. Dios no espera que primero seamos plenamente conscientes de todos nuestros pecados para luego decidir si nos acepta o no. Al contrario,
En Cristo, Dios ha tomado la iniciativa, ha provisto el mediador perfecto, ha asegurado la continuidad de nuestra salvación, incluso frente a nuestros errores, cegueras y caídas. Este es un antídoto poderoso contra el perfeccionismo espiritual y contra la desesperanza. No tenemos que temer que, por no ver algún pecado, estemos irremediablemente perdidos. No tenemos que vivir esclavizados por la ansiedad de hacer un examen exhaustivo y perfecto de nuestra alma, porque Cristo está a nuestro favor, su sangre nos limpia y su intercesión nos protege. Al mismo tiempo, esta verdad no debe llevarnos a la negligencia espiritual, sino a la adoración, a la gratitud y a la confianza. Cristo, en su amor, no solo nos perdona lo que confesamos, sino que también intercede por lo que aún no hemos logrado ver, por lo que aún no comprendemos, por lo que sigue oculto en las profundidades de nuestra alma. Este ministerio intercesor se vincula directamente con su obra redentora en la cruz. El escritor de Hebreos nos recuerda que Jesús no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. La imagen es impresionante. Cristo está en la presencia misma de Dios, no solo como una figura simbólica, sino como el mediador real y activo, presentándose por nosotros. Y ese por nosotros incluye todos los aspectos de nuestra vida, los pecados conscientes y los inconscientes, las luchas visibles y las ocultas, las debilidades que aceptamos y las que aún negamos. Además, este ministerio de intercesión se combina con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:26 nos dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Aquí se revela que no solo Cristo intercede en el cielo, sino que también el Espíritu intercede en nuestro interior, aun cuando no sabemos orar correctamente, ni pedir como conviene, ni identificar nuestras verdaderas necesidades. Es decir, la Trinidad entera está comprometida con nuestra salvación total: el Padre que nos amó, el Hijo que intercede en el cielo, el Espíritu que intercede en nuestro corazón. Esto es motivo de una profunda seguridad y descanso. Sí, hay pecados que no vemos. Sí, hay áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y que aún no hemos identificado. Pero no estamos solos en este proceso. Dios mismo ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación y está activamente comprometido con llevarla a cabo hasta su consumación. Filipenses 1:6 lo declara con firmeza: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Cristo no nos abandona a medio camino. Él comenzó la obra, y Él mismo se encargará de perfeccionarla, incluso en aquellas áreas de nuestra vida que hoy permanecen en la sombra. Por tanto, esta verdad debe llevarnos a una actitud de humildad confiada. Humildad, porque reconocemos que somos ciegos en muchas áreas, que seguimos siendo pecadores necesitados de gracia. Y confianza, porque sabemos que Cristo está a nuestro favor, que su intercesión es eficaz, que su amor es inquebrantable. Este ministerio intercesor de Cristo también es fuente de consuelo en medio de la acusación. El diablo es descrito en Apocalipsis 12:10 como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero la Escritura nos enseña que la intercesión de Cristo es más fuerte que cualquier acusación. Cuando el enemigo presenta cargos en nuestra contra, Cristo se presenta como nuestro abogado, como nuestra justicia, como nuestro mediador, recordando que su sacrificio ya pagó el precio por nuestros pecados, incluyendo aquellos que aún no hemos visto. Por eso, Pablo puede exclamar con confianza en Romanos 8:33-34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este es el ancla firme para nuestra alma. Cristo está vivo, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, protegiéndonos, salvándonos, incluso de los pecados que no vemos. Por tanto, mientras seguimos creciendo en fe, en obediencia, en sensibilidad espiritual, podemos descansar en esta gloriosa certeza. Nuestra salvación no depende de nuestra percepción perfecta de nuestros pecados, sino de la intercesión perfecta de nuestro Salvador. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, por los siglos de los siglos. 10. La confianza plena en el Dios que ve lo que nosotros no vemos. Descansar en la suficiencia de su gracia y en la seguridad de su salvación. Llegamos al final de este recorrido espiritual profundo, de este viaje que nos ha llevado a mirar, con reverencia y asombro, una de las verdades más consoladoras y al mismo tiempo más desafiantes de la vida cristiana. La certeza de que Dios nos salva, incluso de aquello que nosotros no podemos ver. Esta convicción no solo nos consuela, sino que también nos sitúa en un lugar de humilde rendición y de confianza plena en la suficiencia de su gracia. El ser humano, por naturaleza, busca el control. Nos sentimos seguros cuando creemos que tenemos la capacidad de identificar, gestionar y resolver todos los aspectos de nuestra vida. Pero este anhelo de control es, en gran medida, una ilusión. La Escritura nos enseña que nuestro conocimiento es limitado, que nuestra percepción es parcial, que nuestros caminos son finitos. El sabio Salomón lo reconoció al declarar en Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Esta pregunta retórica encierra una gran verdad. Nunca lograremos comprender del todo nuestro propio camino, ni conocer completamente las motivaciones de nuestro corazón, ni anticipar con absoluta claridad los riesgos, las caídas o las trampas ocultas en nuestra jornada espiritual. Y es precisamente por esta limitación que necesitamos, desesperadamente, la salvación que Dios ofrece, no solo para los pecados que reconocemos, sino también para los que ignoramos. Descansar en esta verdad es abrazar una espiritualidad profundamente bíblica, una fe que no se apoya en la autosuficiencia ni en la perfección personal, sino en la fidelidad, el amor y la soberanía de Dios. El salmista, en un acto de adoración rendida, expresa esta confianza en el Salmo 139, 1-3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Aquí se nos revela un Dios que lo conoce todo, que ve todo, que discierne lo que nosotros no podemos discernir. Y lejos de producir temor o angustia, esta verdad se convierte en la fuente de una paz inexplicable. No necesitamos temer lo que no vemos, porque Dios lo ve. No necesitamos desesperarnos por lo que no entendemos, porque Dios lo entiende. No necesitamos angustiarnos por lo que no podemos controlar, porque Dios lo controla. La salvación de Dios es completa porque proviene de su omnisciencia y de su amor inagotable. Por eso, el apóstol Pablo puede exclamar en Romanos 8:38-39, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este amor es tan poderoso que nos sostiene incluso en medio de nuestra ignorancia, de nuestras cegueras, de nuestros errores no conscientes. El Evangelio no es una noticia buena solo para los que logran identificarse como pecadores. Es una buena noticia también para aquellos que, incluso sin saberlo, están atrapados en pecados que los esclavizan,
y de los cuales Dios quiere liberarlos. Y es precisamente este amor redentor el que nos impulsa a vivir con una actitud permanente de rendición y dependencia. La vida cristiana no es un proyecto de automejoramiento ni una carrera hacia la perfección humana, sino un camino de entrega continua, de confianza profunda en el Dios que, como dice en Isaías 46:10, anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios conoce no solo nuestro pasado y nuestro presente, sino también nuestro futuro. Él sabe las decisiones que aún no tomamos, las luchas que aún no enfrentamos, los pecados que aún no reconocemos, y, en su fidelidad, ya ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación completa. El apóstol Pedro lo afirma en 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, incluye también los recursos espirituales para ser salvos de los pecados que no vemos. Por eso, podemos vivir con confianza, no en nosotros mismos, sino en Dios. Podemos descansar, no en nuestra capacidad de examinar cada rincón oculto de nuestra alma, sino en el poder del Espíritu Santo que escudriña, revela y transforma. Podemos caminar con seguridad, no porque sepamos todos los peligros que hay en el camino, sino porque seguimos al buen pastor que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23:3. Este descanso espiritual es, en realidad, un acto de adoración. Adoramos a Dios no solo por lo que hace en lo que vemos, sino también por lo que hace en lo que no vemos. Le damos gloria no solo por las victorias conscientes que alcanzamos, sino también por las batallas invisibles que Él libra a nuestro favor, muchas de las cuales solo conoceremos en la eternidad. El apóstol Pablo lo expresa con asombro en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios obra más allá de nuestra petición y de nuestro entendimiento. Su obra en nosotros trasciende nuestra capacidad de percepción, de análisis, de introspección. Esta verdad también nos invita a vivir con una actitud de humildad constante. No podemos mirar a otros desde una posición de superioridad, creyendo que somos mejores porque somos conscientes de ciertos pecados que ellos no ven. Al contrario, debemos recordar que también nosotros tenemos pecados que no vemos, áreas de debilidad que aún no hemos identificado, patrones de comportamiento que todavía no hemos rendido a Dios. Esto nos lleva a vivir en comunidad con empatía, paciencia, misericordia, sabiendo que todos estamos en un proceso de santificación continuo, que todos dependemos de la gracia de Dios que nos salva, no solo de lo que confesamos, sino también de lo que ignoramos. Esta perspectiva también transforma nuestra manera de orar. Ya no oramos solo por lo que vemos y entendemos, sino que podemos orar como el salmista en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esta oración es un acto de humildad y de confianza, un reconocimiento de que necesitamos la luz de Dios para ver, pero también de que, aun cuando no veamos, Él sigue obrando, salvando, transformando. Finalmente, esta reflexión nos lleva a una profunda gratitud. Gratitud por un Dios que no se limita a responder nuestras peticiones conscientes, sino que va más allá, que nos salva de lo que no sabemos, que nos protege de lo que no percibimos, que nos limpia de lo que no identificamos. Gratitud por un Salvador que, en la cruz, pagó por todos nuestros pecados, los visibles y los invisibles, los confesados y los ocultos. Gratitud por un Espíritu Santo que habita en nosotros, que intercede, que guía, que transforma, incluso en lo que no comprendemos, y gratitud por un Padre que nos ama con amor eterno, que se ha comprometido a llevar a término la obra que comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. Así, podemos vivir con la certeza de que, aunque en esta vida nunca lleguemos a ver ni a entender todo,
sí podemos confiar plenamente en que Dios está obrando en todo y que al final su salvación será completa, perfecta y gloriosa. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.